La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. La semana pasada empezamos esta serie nueva de el discipulado y estuvimos mirando como introducción qué es un discípulo, ¿verdad? Y lo que eso implicaba y lo que significaba. Y como les había mencionado, esta noche vamos a hablar sobre cómo hacer un discípulo. Vamos a ir con calma, como siempre. Ustedes hagan sus preguntas permanentes. Pertinentes. Muy bien. Vamos a empezar con Mateo 28 y vamos a leer versículos 19 y 20. 28, versículos 19 y 20. ¿Quién lee el 19 y el 20? Por tanto, y hacer discípulos a toda la nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta gran comisión es para ir y hacer discípulos. Para ir a hacer discípulos, ¿qué hay que hacer primero? Un discípulo. Si usted no es un discípulo primero, no puede enseñar a alguien cómo ser un discípulo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Así que los discipuló y los preparó, y ahora que ya entendieron el concepto de ser un discípulo, les encomienda la tarea de hacer otros discípulos. Eso quiere decir que usted y yo, para cumplir con la gran comisión de ir a ser discípulos, tenemos que ser discípulos primero, ¿verdad? En esta noche vamos a ir hablando de cómo hacer un discípulo, y usted va a ubicarse a ver si usted está en la trayectoria de convertirse en un discípulo que le falta, o cuán adelantado esté, o puede estar en ese proceso. Nadie se tiene que sentir mal, esa no es la intención, es que usted entienda y comprenda el camino. Por ahí muchas iglesias no enseñan, y los hermanos se creen que ser un discípulo es ir a la iglesia, pero no tiene que ver nada con eso. Y espero que ustedes comprendan eso. No es fácil de entender y agarrar. Por eso Jesús se pasó 3 años con ellos, todos los días, y al final de 3 años les dijo, aún ustedes están sin entendimiento. Así que nadie se tiene que sentir mal. A veces nos toma más de 3 años entender el concepto, ¿está bien? Hagan sus preguntas, no se tienen que atribular, porque es cuestión de seguir caminando, ¿sabes? Y echar para adelante. Pero vamos a hablar lo que es y lo que no es. Así que nadie se tiene que sentir aludido, lo dijo por mí. No, estamos hablando a nivel general, ¿está bien? Y eso que les quiero decir, que nuestra iglesia está mucho mejor que otras iglesias que tienen multitudes. El problema que tenemos con las iglesias cristianas es que no saben lo que están haciendo. All right. Si tenemos que ser discípulos primero, vamos a ver cómo Jesús explica este proceso. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. ¿Quién lo lee? Amén. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. All right, las ovejas siguen a Jesús. Para usted convertirse en un discípulo, tiene que seguir a Jesús. Y eso no es lo mismo que ir a la iglesia. Entonces, es una relación íntima. Ellas escuchan y entienden mi voz, la reconocen y me siguen, ¿verdad? Así que nosotros pasamos, si usted quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que pasar tiempo con Jesús. Porque usted pasa tiempo con lo que usted ama.
Si a usted le gusta arreglar el carro, usted se va a pasar todo el día arreglando carros. Y se mete en problemas también por estar arreglando los carros. Pero si esa es su pasión, y eso es lo que usted quiere hacer, ahí es que está. Donde está tu tesoro, está tú. Y si tú amas a Jesús y lo quieres poner en primer lugar, tú vas a estar leyendo la Biblia, orando, buscando al Señor, yendo a la iglesia a adorar. Los discípulos de Jesús quieren estar con Jesús. Y eso se ve en su corazón. Cuando la gente está ausente, falta, no le preocupa, no tengo tiempo, tengo otras cosas, tú no eres un discípulo. El discípulo se conoce porque quiere estar con su Señor. Jesús es nuestro pastor. Tú vas a desarrollar una relación íntima con Él y Él te va a guiar y te va a dirigir. Todo esto es a base de tu corazón. Todo el mundo le gusta citar a David, ¿verdad? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nadie se sienta a meditar qué significaba eso. Significaba eso porque David estaba dispuesto, a pesar de que era un hombre limitado, con imperfecciones y cometía errores, él quería poner a Dios primero y quería hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Jesús demostró esto, él vino a hacer la voluntad de Dios, no la suya, ¿verdad? Así que el discípulo se conoce porque ama a su Señor, lo pone en primer lugar y hace la voluntad de su Señor. Los discípulos siempre se pasan buscando ver cómo agradar a Jesús, no hacer su voluntad. Es un proceso de negación. Vamos a ver a Jesús explicando esto. Ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y si pasaron las páginas al 14, alguien que lea del versículo 21 al 26. Amén. El que tiene mis mandatos y los guarda. Mandamientos. ¿Perdón? El que tiene mis mandamientos. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, so vamos a hacer un bosquejito aquí para entrar a la conversación. Jesús está hablando de lo que les acabo de mencionar, el que me ama. Esto es amar a Jesús, no es asistencia a la iglesia. Él va a mirar tu corazón, y si tú le amas, dice Jesús, yo y mi Padre nos manifestaremos. So hay gente que los demás lo miran y dicen, pero ¿qué tiene ella más especial que los demás? Su corazón es conforme a de Dios. Ella quiere agradar a Dios, lo pone en primer lugar, y como ama a Dios, Jesús se manifiesta en la vida de ella. Si tú quieres estar lleno del Espíritu Santo y tú quieres tener la presencia de Dios manifestándose en tu vida, ámalo. Jesús te promete que se va a manifestar a ti. Son pequeños secretos de la vida cristiana. No hay que ser el más lindo, el más inteligente, ni nada de eso. Es que lo amen. Por eso es que David era un pequeño pastor de ovejas, pero Dios lo amaba y lo ponía en gracia y lo escogió a él. Sobre los más altos, los más poderosos, los más tremendos. Eres tú. Porque Dios mira el corazón. Segundo, noten ustedes que Jesús habló de varias cosas, ¿verdad?
Dice que hay que amar a Jesús, hay que seguir a Jesús. Habló de la palabra, que hay que guardarla, ¿verdad que sí? Y habló del Espíritu Santo. Son 3 cosas. So, vamos a separarlas y hablarles un momentito sobre eso. Jesús es tu maestro, no solamente tu Señor, es tu maestro. Te va a hablar. Cuando tú desarrolles esa relación personal con Él, se va a manifestar a tu vida, te va a hablar y te va a mostrar cosas. Y lo que tú tienes que hacer es escucharle. Escucharle. Segundo, hay que aprender de lo que Él te está hablando. ¿Y por qué? Porque lo ponemos en práctica. El discípulo obedece. Por eso es que el Señor se manifiesta y te revela. Hay gente que quiere que Dios le hable, Dios le revele cosas, pero si tú y yo no estamos dispuestos a obedecerle, Él no lo va a hacer. Es lo que acabamos de leer, son palabras de Jesús, no son mías. Yo le estoy explicando. Porque a veces le funciona a una persona y a otra no. ¿Está bien? Una mala persona sencillamente se humilla delante de la presencia de Dios. Y ya. Es tan sencillo como eso. Jesús hablaba de cómo orar y decía, vete en lo secreto. Y mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. A veces lo que les quiero dejar saber es que cuando somos un poquito más humildes con el Señor, Dios te pone en gracia. Dios está contigo. Dios te favorece. El favor divino está sobre ti. Tú no puedes añadir un codo a tu estatura. Yo escucho gente decir, quiero pasar al próximo nivel. No, si es que no funciona así. Tú arrodíllate y humíllate delante del Señor. Y entonces dice Jesús, ¿está bien? Que tu prosperidad se va a hacer visible a todos los demás. Van a ver que Dios está contigo. Tú vas a estar mejor, vas a estar con una sonrisa. La mano de Dios te favorece, está contigo. No es complicado. No es complicado, pero lo hacemos bien complicado. Adivinen cuál es nuestro mayor enemigo. Nuestro ego, nuestro yo. A cada rato escuchamos eso entre los hermanos. Yo no quiero hacer eso. Ok. No, el Señor que me pide cualquier cosa, menos eso. Ok. Y esto es para el que esté dispuesto a obedecer al Señor. Por absurdo que nos parezca. Yo hacer eso, no, conmigo me dice, ¿por qué no? Pues, tú te cerraste las puertas. El que da, recibe. Si tú pierdes tu vida, la alcanzarás. Es el principio espiritual. ¿Está bien? Ningún profeta te va a dar esto. Ningún apóstol. Es tu relación personal con Jesucristo. No es complicado, pero es bien difícil. ¿Verdad? Y es triste ver la gente corriendo de iglesia en iglesia y de siervo en siervo. ¿Para qué? Enciérrate en tu recámara en privado y comparte con Jesús. Dile, Señor, necesito tu ayuda. Hasta que no podamos aprender ese concepto tan básico y tan sencillo, no podemos progresar en la vida espiritual. ¿Verdad? A Jesús lo seguimos en los 4 evangelios. Tienes que estudiar todos los evangelios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo manejaba las situaciones? Estúdiate a Jesús, imita a Jesús, sigue a Jesús. Haz lo que Él hizo, aprende de Él. Habla con Jesús en oración, alimenta tu vida espiritual con una relación íntima con Jesús. Vete a cantar y adorar al Señor en la intimidad. ¿Quién tú crees que es el que se manifiesta a tu vida? Él te está diciendo, yo me voy a manifestar a tu vida. Amén. Y servir en la iglesia. ¿Qué es un discípulo? El que obedece, el que va a servir. Así como Jesús vino a servir, nosotros tenemos que servir. Y es triste ver gente que no quiere servir en la iglesia, ¿verdad? No, eso le toca a otro. I'm just saying. Tú quieres la bendición, tienes que estar dispuesta a obedecer. Bajar el lomo y hacerlo. Vivimos en una sociedad muy interesante que quieren los beneficios sin la responsabilidad. Y exigen. Y yo he visto gente exigiéndole a Dios que si tú no me bendices, me voy de la iglesia hoy mismo. Yo voy a orar, pero le doy hasta el miércoles. Y
si para el miércoles no hace un milagro, se acabó. Y tú sabes lo que va a pasar el miércoles, absolutamente nada. Dios no responde a eso. Gracias, Ada. Él es Dios. No le pongas términos a Dios. Eso es algo irrespetuoso y sin entendimiento. A veces como que no entendemos quién es el que está delante de nosotros. Es el creador de todo el universo. Y tú y yo somos la creación, no somos quien para gritarle o alzarle la voz. Pero así somos. Y son nuestras actitudes. Lo segundo que dice que no solamente hay que seguir a Jesús, hay que seguir la palabra. Leer el libro. Y yo sé que es difícil. En la Biblia misma hay gente que dice, alguien me enseña, yo no entiendo esto que está aquí. Pero tú sabes quién te va a dar el entendimiento, ¿verdad? Cuando tu corazón sea recto delante del Señor, Él se va a manifestar a ti y te va a empezar a mostrar y a hablar. Por eso Jesús decía, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Los demás no, los demás yo lo hago por parábola, para que se enreden y no entiendan nada. Así como tú desarrollas una relación íntima con el Señor, Él la va a desarrollar contigo. Que tú te vas a sentir que donde quiera que tú vas, Él va contigo. Que te acompaña, que está a tu lado. Nada de este asunto de ¿dónde está Dios? Yo me siento que me abandonó. No. Él anda contigo y tú lo sabes. Tú estás confiado, tú estás confiada, porque tú sabes que la mano del Señor está contigo. Y no importa, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado están conmigo y me infunden aliento. Eso es algo que tú lo vas a experimentar si obedeces la palabra. Si obedeces la palabra. Hay gente que quiere pelear y discutir con los demás y con los hermanos. Estas son las cosas que yo no entiendo a veces, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Ama a tus enemigos, te quieren gritar, te quieren insultar, ora por ellos, bendícelos. Si te maldicen, bendícelos. Eso es lo que dice ahí. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, ¿cómo Dios te va a bendecir a ti? Las cosas te van a empezar a salir mal. Y es porque tu corazón no está en el lugar correcto. Le dije 4 cosas y se quedó callado. Le di una gran lección. Sí, se la diste en la carnalidad tuya. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No contestes al necio conforme a su necedad. No eches tus pelas a los cerdos. Nosotros no estamos aquí para ganar la pelea, ganar la discusión. Estamos aquí para agradar al Señor. Amén. Para obedecerle. Y si cuesta que tú pierdas la pelea, piérdela. Porque cuando uno pierde, uno gana. El discípulo está en una relación íntima con el Señor. Y yo voy a obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Y dice que si te vienen a quitar, dásela. Dásela. Te vienen a quitar la silla, dale la silla también. Tú tienes que estar dispuesto a eso. Y no es fácil. Hay que morir al yo. Hay que morir al yo. ¿Right? Por eso les digo que esto no es ser cristiano. Esto cuesta. Ser un discípulo no es fácil. ¿Bien? All right. Lo tercero que dice aquí es seguir al Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes vieron que tremendo ese versículo 26. El ama, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La gente quiere orar y pide sabiduría. Señor, dame sabiduría. No te llega si tú no lo obedeces. ¿Para qué la quieres si no vas a hacer lo que yo quiero? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo os digo? Eso es lo que dice Jesús. Pues si tú quieres que te llegue y te llegue la revelación, séle fiel en lo más pequeño. Si le somos fiel en lo menos, en lo mucho nos pondrá. Son las cosas más sencillas. Hay que empezar a hacerle caso al Señor. Porque si te da un talento y eres fiel con un talento, te da 2. Y si él eres fiel con 2, te da 4. Es el principio de la multiplicación.
La gente dice, ¿cómo usted llegó al ministerio? Pues, obviamente no es porque soy el más lindo, ni soy el más entendido. Sencillamente Dios pone una en gracia y te encomienda, dice, ahora quiero que hagas esto. ¿Verdad? Entonces, yo lo único que te puedo decir es, tú eres más sabio que yo y tú eres más entendido que yo, tú sabes pastorear mejor que yo, pero yo voy a confiar en el Señor, ¿sabes? Y yo voy a hacer lo que Él me dice. No quiero ser irrespetuoso contigo, sencillamente te quiero decir que voy a obedecer a Dios. Y mientras yo tenga esa actitud, yo sé que Dios está conmigo. No estoy tratando de ser el más sabio, ni pretender nada. Yo estoy aquí en el nombre del Señor. Si Él me puso a cargo de este rebaño, eso es lo que yo voy a hacer. Me pueden gritar, me pueden insultar, me pueden difamar, me puedes tirar todas las piedras que tú quieras. Aquí estoy. Por obediencia a Él. Así es que funciona esto. Y si tú no estás dispuesto a ser perseguido por su causa, tú no puedes ser partícipe de esto. Y hay que pensarlo. Eso fue el problema de Moisés en el desierto, que no aguantó, explotó y golpeó la peña. La gente dice, yo quiero ser grande, ok, que tú sepas que te van a dar duro. Jesús le dijo, ¿tú estás seguro que tú quieres seguirme a mí? Mira, te va a costar. Aparécete aquí el viernes para que tú veas lo que van a hacerme. Porque no somos mejor que el maestro. Si a él se lo hicieron, te lo van a hacer a ti también. Eso es lo que él dijo. ¿Está bien? Cuando yo era un pastor nuevo, yo entendía eso. Ay, los hermanos están todos llenos del Espíritu Santo y me van a amar tan tremendo. Tienes que amar sin esperar nada a cambio. Tienes que amar sin esperar nada a cambio. All right. Mire lo que dice Juan 8, versículo 31. Ahí mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Es más, 31 y 32. O, 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Okay. A base de lo que hemos hablado hoy, eso le da un contexto distinto a estos versículos, ¿sabes? ¿Verdad? Dice Jesús, si vosotros permanecen en mi palabra, si te mantienes aquí y no te sales, pues yo sé que la Biblia dice que lo tengo que amar, pero yo lo bendito, en esta ocasión, yo tengo que insultarlo, decirle unas cuantas cosas. O sea, me estoy dando una excusa, una libertad para yo irme a la chuleta y barrerle el piso con el testimonio de mi hermano. ¿Cómo eso honra al Señor? ¿Alguien me puede explicar cómo eso honra al Señor? Tú te gozaste porque le diste una paliza. Barriste el piso con él. ¿Ah? ¿Ha deshonrado al Señor? Ok, so ahora el Espíritu Santo se contrista. Y ahora el Señor sabe que tú no lo vas a obedecer, no lo vas a poner en primer lugar. Tú vas a hacer lo que te da la gana. Porque Él no te pidió que hicieras eso. So, el cristiano tiene que estar sujeto al Espíritu y enmudecer. Quedarse callado. Pastor, sí, pon la otra mejilla, eso es lo que te están pidiendo. ¡Pah! ¿Me quieres seguir insultando? Dale. Sácate todo lo que tú tienes para ir para afuera. Ya. No tienes más que decirme. Pues ahora que lo dices. ¿Está bien? Los principios espirituales del reino de Dios nos llevan a un enfrentamiento bien grande. Y es si estamos dispuestos a morir al yo, a morir a nuestro ego, por amor al Señor. Por amor al Señor. Y después mantenernos ahí. Mantenernos en la cruz mientras nos están crucificando. La gente piensa que yo estoy exagerando estas cosas. Yo no las estoy exagerando. Venir a la iglesia no es fácil, ¿verdad que sí? Por eso es que la gente dice, yo no vuelvo más a la iglesia. Chorro chismoso para aquí y para allá. Bueno, aguanta.
Para eso es el Espíritu Santo. Para que tú aprendas a amar gente que no te ama a ti. Ahí es que Jesús no dijo que era fácil. Lo que dice es que te van a poner espinos, que te van a crucificar. Eso es lo que él dice. Pero lo que el Señor quiere ver es si tú vas a amar. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Ese es el reto. Entonces la gente hace grupitos en la iglesia para insultarse unos a los otros, ¿verdad? Dividir las iglesias. ¿Cómo eso glorifica al Señor? ¿Quiénes son los espirituales aquí? Ahí es que estamos. Ay. Pero mire qué interesante. Jesús, la palabra, el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Alguien que lea el versículo 1. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién está hablando? No. El Espíritu Santo. No. Este es Corintio. Es Pablo, ¿no? Pablo. ¿Quién es Pablo para los corintios en este momento? No es un apóstol, ¿quién es? El pastor. Ya vio. Y les dice, imítenme a mí, así como yo imito a Jesús. ¿Qué les quiere decir eso a ustedes? Obediencia, sometimiento. O sea, él da por su testimonio, enseñando que él se somete a... Ok. Porque es que hay gente que son tan discípulos de Jesús que obedecen a Jesús, pero no al pastor. Pero aquí mismo está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto era una iglesia fuerte, como se está viendo últimamente en todas las iglesias. Correcto. Hay gente que dice, no le digas nada al pastor. ¿Quién puso el pastor en la iglesia? No fue Jesús. No dice que hay que obedecer a los pastores. No, pero el pastor no. Pues hay que obedecerlo porque si tú aprendes a seguir al pastor, que es tu maestro aquí en la tierra, vas a aprender a seguir a Jesús, que es tu maestro en el cielo. El principio espiritual es este. Primero es Juan. ¿Cómo tú vas a decir que tú amas a Dios, a quien tú no has visto, cuando tú no puedes amar a tu hermano que está frente a ti? ¿Cómo tú vas a decir que tú obedeces a Jesús, a quien tú no ves, cuando tú no puedes obedecer al pastor que está frente a ti? Cuando tú aprendas y demuestres que puedes oír, escuchar, aprender, seguir instrucciones acá abajo, entonces tú puedes hacer lo otro. Ese es el principio. Los discípulos aquí en la tierra desarrollan una relación íntima con su pastor. Y mira lo que te voy a decir. No, Dios no te va a bendecir si tú no honras al pastor. ¿Me lo inventé yo o no? Eso está ahí. Honrad a vuestros pastores. Yo llevo 5 años con ustedes. Yo no voy a hacer campaña por eso. Eso es algo que la gente o lo hace o no lo hace. ¿Sabes quién escucha al pastor? El que lo ama. Porque esto es por amor. Y yo me voy a sentar a escuchar y a ver lo que usted hace. Y si usted viene a mí, yo no te voy a echar fuera. Pastor, ayúdeme. Yo estoy de la mano. Pero si tú escoges no hablar conmigo, no desarrollar una relación conmigo, yo te respeto. Porque tú no es a la fuerza. Cada cual escoge su camino. Pero si tú quieres crecer, no solamente con el pastor, tienes que amar a los hermanos de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice aquí que hay que amarse los unos a los otros. Y nos manda a reconciliarnos. Yes. Si le hemos faltado a un hermano, tenemos que humillarnos, porque eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos Yes. para estar delante de la presencia de Él. O sea, si tú no perdonas a tu hermano,
estás mal con el Señor. Porque el discípulo vive para agradar a su Señor. Y lo que Aida nos está llevando es a lo que Jesús nos enseñó. Y dice que si tú no quieres que tus oraciones tengan estorbo, reconcílate, ¿sabes? Deja tu ofrenda aquí y vete, reconcílate. Pero hay gente que no se habla en la iglesia. Se hablan a las espaldas. Dicen cosas crueles, cosas que hieren y que ofenden. Yo lo único que les quiero decir, eso no viene del Espíritu, eso no es de Dios. Y lo triste es que entonces el otro lado, ojo por ojo, ¿verdad que sí? Ah, como hablaron de mí, yo hablo mal de ellos también. Hay que, dice la Biblia, sufrir el oprobio. Entrégale eso al Señor. Si tú conoces al Señor, Él te cuidará. Él te hará justicia. Él es tu pastor. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que está pasando? ¿Por qué tú tomas la justicia en tus manos? Me tengo que desquitar. Porque esa señora no se puede ir sin un golpe. ¿Está bien? Nosotros vivimos para el Señor. Entonces nos tenemos que negar. Sí, yo le quiero dar un golpe bien fuerte. Pero me voy a negar a mí mismo por agradar al Señor. David tenía un corazón conforme de Dios y quería honrar a Dios. Y David hacía muchas tonterías, pero cuando Dios le llamaba la atención, ok. Es que hay como adentro de nosotros ese motorcito que maneja el Espíritu Santo y nos está diciendo lo que estás haciendo no está bien, no está bien, y lo siente uno ahí adentro. Entonces uno se siente avergonzado con uno mismo y dice, Dios mío, en realidad esto no es de Dios, esto que siento no es de Dios. O sea, es natural que va a venir porque pues todavía vivimos en esta carne, pero entendemos por el Espíritu qué es agradar a Dios y qué es obedecer a la carne. Si creemos que Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Olvídate lo que dice el hermanito. Si tú lo crees, que Jesús es el Señor de la iglesia, no te van a tumbar, no te van a hacer nada. Déjalo que griten y te insulten. Quédate tranquilo porque tú sabes quién está contigo. La Biblia es bien clara con esto. Pero se nos va. Y nos salimos del Espíritu y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y es que yo no me voy de esta iglesia esta mañana sin que yo le haga una bien grande. Increíble, pero así estamos. Así estamos. No crean que yo no veo, yo tengo ojos, yo tengo oídos, yo lo veo. ¿Ok? Y sí, yo sé que algunos de ustedes se alarman cuando esas personas se paran en la iglesia y se hacen pasar por gigantes espirituales. ¿Y quiénes son líderes en la iglesia? Y no es que yo no estoy haciendo nada. Algunos de ustedes se frustran porque no los paro allá al frente y no les digo 2 o 3 cosas. Yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Y pastor, entonces yo no veo que usted haga nada. Yo estoy haciendo un montón y usted no se da cuenta. Yo lo puse en las manos del Señor, ¿sabe? Porque esa ovejita está en esta iglesia, es inmadura, es carnal, dura a servir, pero lo único que puede despertar ese corazón es el Espíritu Santo, ¿sabes? Por más que yo le grite, no va a funcionar. Sí, yo sé mi rol, yo tengo que corregir, yo tengo que reprender, yo tengo que disciplinar. I got it. Pero hay gente bien cabezona. Yo quiero que ustedes sepan, hay gente que hay que entregarse al Señor. Hay gente que uno le puede decir algo y la persona escucha y responde. Pero hay otra gente que no. Pastor, yo siempre me he preguntado que nosotros tenemos que perdonar y tenemos que humillar a las personas que ofendemos. Y si hay una posibilidad de que yo haya ofendido a alguien y yo en realidad no lo sé, queda de parte de la otra persona como discípulo también en venirme a decir cómo se sintió para yo poder ofrecerle un perdón. Ok, te quiero contestar, pero quiero decir algo antes que eso. Si creemos que Dios hace justicia, déjalo en las manos del Señor. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. En algún momento va a salir lo que es y tú vas a estar bien. Es que cuando estamos heridos se nos va y queremos reaccionar. Ahora a lo que tú me estás preguntando. Y verás por qué tengo que decir eso primero. Antes de que yo le voy a hacer un pequeño testimonio. Ok. Yo me divorcié y
se separaron. Y yo no tenía por qué ir a pedirle perdón a ellos. Pero yo, como mujer cristiana, yo fui y le pedí perdón a mi suegro si en algo yo los había ofendido, para que no hubiera una animosidad. Mi suegro en aquel tiempo era un pastor. Él rechazó que yo le fuera a pedir perdón. Yo cumplí con mi parte, porque yo tengo que ver mi testimonio y mi relación con Dios es primero que de lo que él piense. Yo fui, le pedí perdón, él no quiso. Él vino, mira cómo son las cosas del Señor. Después de 8 años, hace 6 meses, mi suegro me llamó para decirme, yo tengo la necesidad de que tú me perdones. Y yo le dije, yo no le tengo que perdonar nada, porque a veces los hijos se equivocan y los padres también. Por lo tanto, mi cariño y mi amor por usted sigue siendo el mismo. Por tanto, yo le demostré que Jesús había pagado la deuda. Pero mi duda es en que uno a lo mejor no se da cuenta que Ya voy. La razón que te expliqué lo que te expliqué primero pues es el sentido de justicia. En otras palabras, si usted nota que alguien está molesto con usted, ofendido con usted, no le habla o qué sé yo, le hace cara, usted sabe, muchas cosas. Y usted se empieza a sentir, ¿qué habré hecho yo? Vete, arregla las cuentas. Tú eres responsable de tu vida. Asegúrate tú que no viene de parte tuya. Y tú, eso se llama amontonar aguas de fuego sobre la persona. Eso significa que tú cumpliste. El Señor no está mirando. Y yo fui, hablé con ella y le dije, yo estoy en paz con el Señor. A lo mejor no con ella, a lo mejor ella me quiere matar, tú sabes. Pero ahora, si ella actúa mal en contra de ti, tiene que responder delante del Señor. Ya tú no tienes ningún problema. ¿Está bien? Sí, yendo a lo que dice Efraín, hay veces que uno pues, puede haber ofendido sin querer, pero uno no lo sabe. Yo tuve un caso de unas amistades que teníamos y de momento dejaron de comunicarse con nosotros y ni nos hablaban, los llamábamos, nos respondían. Entonces pues yo dije, caramba, ¿será que la última vez que vinieron pues tal vez dijimos algo que fue impropio? No lo creo, pero yo llamé y les dejé en el mensaje, miren, llamo porque estoy preocupado porque no sé si le hemos ofendido en algo, pero si en algo le hemos ofendido, les pedimos perdón. Y le dejé la grabación, nunca me respondieron. Pero de mi parte, yo tuve la aquel de pues humillarme y pedir perdón sin saber tal vez lo que yo hice, si hice o dije algo que les ofendiera. Sí. Eso es ser justo delante de Dios. Tú vas a hacer lo correcto, lo que está bien. Tú cumples con el Señor. Es que realmente no importa lo que la otra persona piense. Pero como estamos tan enfrascados en ganar la pelea, no, pero tengo que decir esto. Si no importa quién va a ganar, es hacerlo bien. Es hacerlo bien delante del Señor. Porque Él nos mira, Él nos ve. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de tu corazón. No hay nada escondido. Nada. Pero si usted pide perdón y no lo aceptan, ¿qué pasa? O no, tú cumpliste. Tú no puedes esperar nada. Tú no puedes esperar nada. Tú tienes que ir a hacer tu parte. La persona no te quiere hablar, eso está en ella. La persona sigue con el mal genio, el coraje. Pero sin razón. Sí, bueno, ese es su problema. Se está secando espiritualmente. Tú no, vete tú y gózate con el Señor. Ya. Ahí en Hebreo dice, ¿verdad? Mediante usted de vosotros, dice que busquemos la paz y la santidad con todos. Romanos 12, 18. Romanos 12. Ya. Lo tengo aquí. Búscalo y léelo. Léelo. Mediante usted de vosotros. O sea que nos toca a nosotros. Uh-huh. Léelo. Romanos 12, 18.
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese. ¿Adivina por qué yo sé ese texto? Porque lo practico. Ya, porque ese fue el que el Señor me dio para que yo predicara el domingo. Amén. Este próximo domingo. Este domingo. Ay. Sí. Yo siempre he tenido la duda de hasta qué punto tú tienes que llevar tu relación con el pastor. Porque usted estaba diciendo ahorita que el pastor es nuestro maestro aquí en la tierra y que necesitamos cultivar una relación. Pero no todo el mundo tiene esa gracia de encontrar un pastor así, porque hay unos que están por ahí y tú estás por acá. Pero hasta qué punto uno debe llegar. Bueno, vamos a ver. Si tú quieres servir en la iglesia, tienes que trabajar en equipo con el pastor. Tienes que colaborar, porque el cuerpo de Cristo tiene que trabajar en unidad. No es posible que los miembros del cuerpo, cada cual funcione a sola. Que el codo diga, yo no tengo que ver nada con el hombro, ni con la rodilla. Yo funciono solo aquí, a mí que nadie me hable. No es bíblico. No es bíblico. Así que yo sé que hay gente haciendo esas cosas por ahí. Y tú dirás, pero es que usted no dice nada. Oh, no. Yo no le voy a decir nada. Yo voy a ver si le amanece amar. Porque eso significa un individualismo bien craso. Soy yo y yo. Conmigo que nadie se meta. Es más, yo entro, así dice la gente, yo entro y salgo de la iglesia y no le hablo a nadie. ¿Cómo va a ser? Yo no quiero saber de nadie. Yo no quiero saber. Pero estamos en la iglesia del Señor. La gente no se da cuenta de lo que está diciendo. En otras palabras, la salud espiritual no es la mejor. Y necesitamos sanarnos espiritualmente. Y aprender a amar a los demás. Aprender a amar a los hermanos de la iglesia. Pero pastor, ¿es que es difícil? Sí, bien difícil. Bien difícil. Pero fíjese, pastor, aquí en Hebreos 12, que le decía 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque el 15 que dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, que era lo que hablaban los grupitos y eso. Yes, y lo que estamos hablando es que el amor es lo que nos debe dirigir a todas estas cosas. Cuando la gente está por su cuenta así, no ama. No ama. Lo pueden esconder, lo pueden tapar, lo pueden explicarle a su manera. Pero eso es lo que hay. Abundando lo que dijo Yanica, porque esto es una duda que yo he tenido siempre. Yo no tuve la bendición de crecer en una familia donde había esta cultura cristiana y de seguir al Señor. Yo aprenderé hasta el día que me muera, ¿no? Pero algo que yo siempre me he preguntado es si es correcto o no es correcto. O sea, es falta mía no notificarle a usted si no puedo llegar a un estudio bíblico, por ejemplo, porque yo a veces me siento a pensar, ¿le digo o no le digo? Pero entonces me pongo a pensar también de antes, si todo el mundo se pone a testearle al pastor cuando viene o cuando no viene, en realidad... Pues muchos lo hacen y otros no. Entonces, a mí me gusta como pastor saber dónde están mis ovejas, qué le pasa. Yo no soy adivino. Si no me lo dice, yo no sé. ¿Verdad? Eso es bueno, sencillamente déjame saber. El pastor lo voy a dejar saber que no puedo llegar, estoy enfermo, estoy en el trabajo, lo que sea. Gracias, tú sabes. Es para yo saber. Nada, eso es bien distinto a cuando alguien no me quiere hablar, punto. Hay veces que yo no vengo y yo en realidad es que no sé si era correcto o no, es la primera vez que le pregunto a alguien eso directamente así, ¿no? Ya, entonces déjame regresar a lo que Yalinka está diciendo. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser mi mejor amigo. Yo estoy diciendo, si usted quiere trabajar en la iglesia, necesita trabajar conmigo. Porque no es posible que usted trabaje por su cuenta. Está fuera de la palabra. Sí, trabajar con el pastor es un problema.
Porque te van a corregir, te van a decir, no, yo no quiero eso está mal. Ay, a mí que no me diga nada. Bueno, entonces tenemos un problema. ¿Qué tú crees que Jesús te va a decir a ti? Jesús te va a corregir. Porque la Biblia está bien clara, ahí mismo en Hebreo donde tú estás, que Dios a quien ama, disciplina, corrige. No se te puede dejar sin disciplina. Dejar a alguien sin disciplina significa que no se te ama a ti. Piensen a los adultos, tu hijo o tu hija. Pues claro que tienes que decir no cruces la calle, mijo, porque te va a pasar un camión por encima. Es para cuidar a tu hijo o a tu hija. Yo sé que, no, yo soy grande, yo entiendo todas esas cosas, yo tuve 3. Pero hay que decírselo como quiera, porque tú la amas. Dame la mano. No cruzamos la calle si tú no me das la mano. Y así es Dios contigo. Dios te está diciendo, tú no puedes ir a ningún sitio sin mí. Ni se te ocurra, ¿cómo es que tú quieres ir solo? Ok, a riesgo tuyo. Yo solamente sugiero que es mejor ir con el Señor. ¿Verdad? Ese es uno de los problemas que confrontan los pastores. Es cuando Dios disciplina, especialmente en el sermón del pastor, que muchas personas se enojan con el pastor porque le está hablando cosas que él sabe que hizo. Y tal vez dicen, ya alguien fue un bochinche, se lo dijo el pastor en el sermón lo está diciendo a mí. Y es Dios disciplinando, pero le echan la culpa. So, déjame dar un ejemplo. Un día me dio el Señor una palabra y empecé a predicar sobre los borrachos en la iglesia. Yo tuve unos cuantos bien enojados conmigo. Que se puso a hablar de mí. ¿Usted cree que yo sabía que... ¿Y está bien? Me dio el tufo, pero... Sí. So es la palabra. Es lo que le estoy diciendo. Respondemos a la palabra en obediencia. Si el Señor te habló, recíbelo. No te pongas a pelear y a contender. Dice, Señor, me estás hablando. Si total, mire, si usted se pone a discutir con el pastor sobre por qué yo no puedo embojacharme, vas a perder. La Biblia es bien clara, que no andemos en bojachera. ¿Me entendiste? O sea, que la persona me está demostrando que es bien carnal. Pastor, lo que pasa es que eso como que no tiene sentido. O sea, porque nosotros venimos al Señor porque queremos enderezar nuestros caminos. Obviamente nos van a corregir. Encima de eso debe de ser nuestro interés ser el mejor amigo del pastor y ser el mejor amigo de todo el mundo y ser el mejor amigo de Jesús. Claro. O sea, eso que usted dice, usted no tiene que ser mi mejor amigo, en realidad eso es una oveja que está en el proceso de entender cuál es el proceso, porque si uno llega a una iglesia y uno no quiere acercarse, ojalá pudiera yo acercarme todos los días a hablar 3 horas con usted y aprender, o sea, a mí eso me gusta, ¿no? Yo no tengo problema con eso. Efraín, yo no tengo problema con eso, pero yo reconozco que hay gente que no piensa así. Entonces yo quiero darle un espacio que ellos puedan funcionar conmigo hasta que en un futuro más adelante puedan intimar un poquito más. ¿Verdad? Hay veces que al pastor se le hace tan difícil hablar con un creyente y disciplinarlo quizás por no lastimarlo, le pide al Señor palabras para poder entrar en conciencia esa persona de que está mal y que es tiempo de que piense y se siente. Uno de los retos más grandes que tenemos en nuestra iglesia es tenemos mucha gente que nos visita y nos hacen miembros de la iglesia. Adivinen por qué no se quieren hacer miembros. No quieren asumir responsabilidades ni responder a nadie. Mientras no sean miembros, nadie puede decir nada. Su corazón no está en el sitio apropiado. Hay que darle tiempo a la gente a crecer, a madurar y entender. Pero si quieren ser discípulos de Jesús, tienen que entrar en la onda del Espíritu. Tienen que entrar ahí. Pero yo agradezco mucho, pastor, que qué lástima que muchas personas pudiendo venir no vienen, ¿verdad? Pero esto de enseñar cómo podemos llegar a ser discípulos, el aceptar la disciplina, como habla aquí Hebreo, ¿verdad?
yo digo, nos están enseñando a cómo nosotros crecer, madurar, aprender y todo eso. Bueno, pero hay iglesias que no lo hacen y esas personas vienen con esos marcos viciosos de pasarle por encima a todo el mundo. Si uno les dice algo, hace malas caras. Yo siento a todos mis hijos y doy el mismo consejo. Yo veo el que lo recibe y yo veo el que retuerce la cara. Yo lo veo y digo, este no está listo. Uno rápido mide por sus actitudes dónde está el corazón de él. Entonces, lo mismo le pasa al pastor. Y a los líderes de la iglesia. Por eso es que mucha gente en la iglesia no quiere trabajar y asumir la posición de liderato. Es difícil trabajar con la gente. Ustedes citan a reunión y no vienen. Le dicen, cuenta conmigo, ahí estoy el domingo, y no vienen. Te dejan solo o sola. Y si esto es por amor, deberían aparecer. ¿Dónde está? Es como el amigo que te dice, yo soy bien amigo tuyo, cuenta conmigo. Y el día llega y yo no encuentro a mi amigo. De aquí para afuera. ¿Entiendes? Eso, tenemos que ayudarnos, animarnos, exhortarnos a crecer en amor y aprender a caminar en el Espíritu y en la unidad del Espíritu. Porque es lo que falta, ¿verdad? Entonces, sí, dice el Pablo, imiten a mí como yo estoy imitando a Jesús. ¿Tú quieres aprender a hacer esto? Haz lo que yo estoy haciendo. Hay líderes en la iglesia que también, porque nuestro trabajo es hacer discípulos. Y yo estoy contento con el grupo que me viene los martes, ¿verdad? Uno dice, caramba, aquí debería estar todo el mundo. Yo sé, pero aquí hay un grupo grande. Aquí hay más de 12. Y no se puede hacer nada para que esas personas vengan. Es voluntario, no se puede obligar. No, yo sé que no, pero no sé. Bueno, yo trato de animarlo, ¿verdad? Motivarlo. No. Si de aquí logramos tener 12 discípulos y podemos animar a otros 12 más, porque el trabajo de nosotros es hacer discípulos. Es hacer discípulos. No es hacer grupo, no es dividir la iglesia, no es hablar mal de nadie, es hacer discípulos. Hasta aquí, preguntas, reacciones, comentarios. Nosotros, siempre hemos estado con agrupaciones grandes. En la iglesia donde estábamos antes éramos 27 miembros en la agrupación de alabanza. Pero siempre había una que decía, ¿tú sabes contar? Le digo, sí. Pues no cuentes conmigo que yo no vengo a esa reunión. Y siempre se le decía, bueno, pues aquí hay un precio a pagar. Aquí es cuestión de caminar todos. Bueno, poco a poco ella se fue disciplinando y después era una persona muy linda. Llegó a madurar, pero fue duro. Wow. Hay de esas clases de personas. Ok. Está bien, nosotros también contamos. Bueno, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2, se nos dice que nos toca ser como Jesús, ¿verdad? ¿Alguien puede leer 1 de Juan 1, es capítulo 3, versículo 2? Juan, capítulo 3, versículo 2. Es que a veces la manera en que yo escribo, ni yo la entiendo. Sí, 3:2. 3:2. ¿Quién lo lee? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ser semejantes a Él. Vamos a ser tal como Él es. Esa es la meta de nosotros. Jesús es nuestro modelo. Y una de las cosas que la gente no entiende de la importancia de seguir a Jesús, imitar a Jesús y ser como Jesús es Usted y yo hemos caído en pecado, ¿verdad? Nacimos en pecado. Nuestras vidas están distorsionadas. La de Él está recta y derechita. Si usted se quiere sanar, tiene que poner su mirada en Jesús y seguir a Jesús. Y mientras usted busque ser como Jesús, su vida se va a enderezar, su casa se va a poner en orden. Todo el mundo quiere saber cómo hacer esto. Es seguir a Jesús. Y es tu modelo. En Él no hay sombra de variación. Cuando tú llegues allí, vas a ser una persona perfecta.
¿Llegaste o no tienes que llegar? Dios nos habla por profecía, hay sueños, hay visiones, los ángeles descienden del cielo, pero tú tienes que seguir a Jesús. Tú tienes que seguir a Jesús. Y ese es por qué. Vamos a ver un poquito, entonces, cómo es que nos tenemos que parecer a Jesús. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Después de Efesios. Filipenses, capítulo 2. Alguien que lea los versículos del 5 al 8. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Tomó forma de siervo. Vino a servir. Cuando la gente dice, yo no quiero trabajar en la iglesia, que no cuenten conmigo. Ajá. Óyeme, pero es que si tú quieres imitar a Jesús, tienes que venir a servir. ¿Ve la importancia de eso? Ay, no, eso es muy complicado. Eso es difícil. Esa es la primera, ¿verdad? Yo no quiero problemas con nadie. Imagínense que Jesús hubiese dicho, ay, no, yo no quiero que me crucifiquen, yo no quiero problemas con nadie. Estuviéramos perdidos. Alguien tiene que pagar el precio. Ese eres tú, ese soy yo. ¿Y por qué, pastor? Porque Jesús pagó el precio. Y tú y yo tenemos que imitarlo a Él. Diantre. Es serio la cosa, ¿verdad? Pero fíjese, pastor, es el mismo espíritu con diferentes personajes. Sí. Pero siempre está eso dentro de las iglesias, personas que quieren tener privilegios, pero no quieren pagar un precio. Ya. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Es que combatir eso. Lo que pasa es que me robó mi pensamiento. Pero o sea, yo veo mucho, o sea, para mí cuando uno va a trabajar para el Señor, uno tiene que hacer lo posible por dar lo mejor de uno. Y no importa lo que sea, uno debe de brindar lo mejor, o sea, uno debe poner su máximo esfuerzo. Entonces, yo no sé si es correcto, porque yo a veces miro para el lado y veo gente que dice, no, vamos a hacer eso rápido para salir del paso. Y ese para mí no es un buen approach, porque eso es como, para mí eso es lo mismo que ir al internet y buscar un sermón de domingo y decir, vamos a dar, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo siempre que trabaje para el Señor, mientras tenga salud, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Entonces, me choca, a lo mejor es injusticia mía, porque uno no puede medir el esfuerzo de otro, a lo mejor él está dando el máximo, pero me choca cuando veo a veces personas que lo que quieren es como que vamos a hacerlo rápido y ya para salir del paso. Ya. Por obligación, más o menos. Richard. Pasa que el servicio tiene que salir del corazón. Por eso yo muchas veces, cuando hacemos algo, yo lo llamo acto de amor, porque eso es lo que tiene que salir del corazón. Amor a lo que estás haciendo, amor a servir a Cristo, a representar a Jesucristo. Miren lo que les voy a decir ahora. Es que son verdades espirituales y la gente no las ve, ¿verdad? Miren esto. ¿Por qué hay que amar a la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo, tenemos que amarlo. Es la esposa del Cordero. Tú estás amando a Jesús si amas la iglesia. Entonces a veces se escucha gente decir, yo no sé ni por qué vengo aquí. Pues tú vienes aquí porque el Señor te trajo aquí. El Señor te salvó aquí, te sanó aquí, proveyó para tu vida aquí. ¿Tú no crees que se merece un poquito de agradecimiento? Un poquito de gloria. No quejas, no criticas, no insultes a la iglesia, no hables mal de los hermanos,
no hables mal del pastor. ¿Por qué hacemos esto? ¿Verdad? Pero como no hay visión espiritual, ¿verdad? De lo que Efraín me está hablando. Pues a mí me gusta sentarme atrás. A veces le digo a mi esposa, vengo ya mismo, me voy atrás. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Cuando la gente llega, ¿qué hace? Me gusta ver a Charlie y a Rey llegar temprano, montar sus cosas, son fieles. Me gusta ver a Néstor y a Ruth, que siempre están ahí, yo puedo contar con ellos. ¿Sabe por qué yo puedo contar con ellos? Porque ellos no le faltan al Señor. Porque lo que hacen lo hacen para el Señor. Y no hay que decirle nada. Porque es por amor. Pero hay gente que ama a la iglesia, hay gente que no. Y no les amanece, no se les ocurre. Y entonces eso me dice a mí, ¿dónde está el corazón de las personas? Llegan tarde, para no abrir ni una sillita. Se van antes que termine el culto, para no cejar una sillita. Y quieren un culto bueno, pero no están dispuestos a darnos la mano, a cooperar. Eso habla. Es por los frutos. Tú lo que tienes que mirar, observar y ver lo que está pasando. No hay que hablar. No hay que hablar nada. Con tus actos tú demuestras dónde tú estás. Eso sí, es triste ver ciertas cosas, ¿verdad? Uno puede ver quién llega temprano para ayudar a los músicos a desmontar las cosas, quién se queda después del culto para desmontar. Eso tú lo ves. Y sí nos quejamos cuando la gente no nos da la mano. Pero eso está hablando, no está diciendo dónde está la gente. Porque cuando tú amas, la gente va y lo hace. No hay que pedírselo. La gente aparece y dice, ¿qué te puedo ayudar? Ah, pues mira, agárrate eso ahí. Y ya. A ¿Sí? propósito de eso, pastor, a mí me ministra mucho la actitud del hermano del Toro, Fernando. Él y o sea, ve a su papá y el niño va y nos ayuda. Él y su hijito está ayudando a llevar cosas sin que nadie se lo diga. Es de amor que va. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora el hermano. Sí, el hermano. El hermano de él también ayudando. Y eso es bueno, ¿verdad? Que imiten lo bueno. Yes. So, mi única exhortación es que aprendamos a valorizar los valores espirituales, los valores del reino, y que nos demos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios, qué une y qué desune, qué nos atrae más cercanamente a Jesús y qué nos aleja. Y vamos a desechar todo lo que no sea de Cristo, vamos a desechar lo que no es del Espíritu. Yo sé que muchas veces la gente se pone a vociferar y a decir cosas y a la gente le gusta oír el chisme, yo sé, pero trate de... Eso no edifica. ¿Cómo te ayuda a crecer espiritualmente eso? ¿Qué añade a tu vida? ¿Cómo es que tú profundizaste espiritualmente? Y hay gente que son expertos en eso, ¿verdad? Se reúnen en las casas para decir sandeces. Y Dios no los va a honrar, porque lo están haciendo mal. ¿Cómo yo sé eso? Pues eso es lo que dice la Escritura. Dios no los va a poner en gracia, Dios no los va a prosperar. Están dando cosas contra el aguijón. A ver. Sabemos nosotros que Jesús vino a hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y a negarse a sí mismo. Y de eso hemos estado hablando toda esta noche. Ahora mire el versículo que le voy a dar, o los versículos. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Están ahí? Ok. Alguien me lee el versículo 7 y 8. Amén. Uh-huh. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué fue lo que Jesús aprendió? Obediencia. A obedecer. Jesús aprendió a obedecer. Si tú y yo queremos imitar a Jesús, ¿qué tenemos que aprender? A obedecer. A obedecer la Biblia, a obedecer a Jesús, a obedecer el Espíritu, a obedecer al pastor. Eso es lo que dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores. O aceptamos o rehusamos. Alguien lee versículos 9 y 10. Capítulo... Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue perfeccionado por medio de la obediencia. ¿Cómo tú vas a ser perfeccionada? Por medio de la obediencia. No es haciendo lo que tú crees, no es haciendo lo que a ti te gusta, es haciendo lo que no te gusta, es sometiéndote. Es lo difícil. Mi esposa le llama la teología de lo que no me gusta. Esa es la difícil, man. Deja todo lo que tú estás haciendo y sígueme. Es un problema serio. Es un problema serio, pero así es que nos perfeccionamos. La gente quiere ir al otro nivel. Ok, deja ver si tú te sometes. Y eso es a base del corazón, si lo quieres hacer o no. Si lo quieres hacer o no. Jesús no obliga a nadie. Jesús sanó los 10 leprosos. ¿Y cuántos le siguieron? ¿Cuántos fueron a adorarle? Uno. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué pasó con eso? Si estuviéramos en una iglesia, quiere decir que el 10% decidió seguir a Jesús. ¿Dónde está el otro 90%? Ya anda, rayo, ¿verdad que sí? Está fuerte eso. Bien. ¿Y cuál será la intención del Señor? Vamos a mirar 3 cosas distintas para que ustedes agarren esto. Hebreos 12:4, ahí mismo en Hebreos, capítulo 12, versículo 4. ¿Quién lo lee? Amén. Uh-huh. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué significa combatir hasta la sangre en contra del pecado? Hasta la sangre, ¿qué quiere decir eso? La muerte. Yes. Yes. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Que muramos a nuestro yo. Yeah. Que el pecado no te domine. Tú tienes que combatir contra eso. Déjenme darle un ejemplo. Génesis, capítulo 4, versículo 7. Génesis 4, 7. ¿Ustedes se acuerdan de Caín y Abel, verdad que sí? Y Caín, en su ira, fue y mató a su hermano. Pero miren lo que dice Génesis 4, 7. ¿Alguien lo puede leer? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Cuál fue el problema de Caín con su hermano Abel? ¿Por qué tenía tanto coraje contra su hermano? Le tenía envidia. ¿Por qué le tenía envidia? Caín se mató tratando de hacer algo bien tremendo para agradar a Dios. ¿Y qué hizo Abel? Yo toma, Señor, te doy lo mejor lo que yo tengo. Yo no puedo hacer mucho, pero de lo que yo tengo yo te doy. ¿Y cuál de esas 2 ofrendas Dios favoreció? La de Abel. Porque a Dios no hay que impresionarlo. Y a Caín le dio una rabieta.
que quería acabar con su hermano, y Dios lo sabe, y Dios lo intercepta, le dice, chico, si haces el bien, vas a ser enaltecido. ¿Por qué te vas a ir al desquite, al mal? El pecado está a la puerta tocándote, te quiere atrapar, pero no te tienes que dejar, tú no tienes que hacerle caso al pecado, tú decides. No dejes que se enseñoree de ti. Lamentablemente, le abrió la puerta al pecado y mató a su hermano. Pero él pudo haber dicho, wow, Abel, qué tremendo eso que hiciste. Realmente eso agradó al Señor. Dios te bendiga. ¿Qué costaba? Pero era su ego, era su orgullo herido el que lo llevó a esto. ¿Cómo superamos esto? El pecado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esto se llama un estudio bíblico por una razón, ¿sabes? Romanos capítulo 8. Alguien que lea el versículo del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor, nuestro Dios, nos quiso ayudar en esta lucha, en este combate contra el pecado, para que le pudiéramos obedecer a Él, nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu te capacita para poder decirle que no al pecado. Y si tú aprendes a obedecer, el Espíritu te va a fortalecer. Entonces, te vas a perfeccionar como Jesús se perfeccionó a través de la obediencia. Y lo que te quiero decir es que mientras más tú obedeces al Señor, más fortaleza espiritual tú vas a recibir. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que obedecer. Hay un versículo en algún sitio que dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Así mismo lo dice. Solamente te quiero decir eso. Usted puede salir de la iglesia, irse para el club, irse para la barra, hacer todo lo que usted quiera hacer. Pastor, no me ve. Yo no necesito verte, Él te ve. Después me estás diciendo que te tienes que ir de Génesis porque aquí tú no creces. Ok. Una vez tú aprendas a superar el pecado y a vivir en obediencia y seguir a tu Señor, te va a añadir tanto que tú no lo vas a creer. ¿Qué es lo que va a pasar? Te voy a enseñar un versículo bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Están ahí, hermano? ¿Alguien que lea el versículo 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú empiezas a seguir a Jesús, a imitar a Jesús, a hacer lo que Jesús hizo, que fue obedecer al Padre, hacer la voluntad de Dios y no la de Él, cuando tú vives en obediencia, te vas a empezar a transformar de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a pasar de un nivel a otro, espiritual.
Dios te va a enseñar otras cosas y te va a añadir. Así es que tú pasas al próximo nivel. Pero tienes que estar dispuesto a obedecerle, a amarle, a seguirle, a sujetarte a Él. No, esto no es comprando un librito en la librería. Te puedes leer todos los libros que tú quieras del Espíritu Santo. Si no le obedeces, no hay nada. ¿Sí? Entonces, y nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen. Nos va a hacer como Jesús. Porque lo que dice las Escrituras en Efesios 4:3 es que tenemos que llegar a la medida y estatura de Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo es que tú te parezcas a Jesús. No físicamente, sino en tu actitud, en tu corazón, en tu sujeción, en tu vida de obediencia, nos vamos a parecer a Jesús. Porque dice 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6, que el que anda tiene que andar como Él anduvo. Ahora que somos discípulos y hemos aprendido a ser discípulos, podemos hacer discípulos. Si tú haces todo esto, tú le vas a enseñar a otro a hacer esto. Tú le vas a enseñar a otro cómo seguir a Jesús, y es en obediencia. Y si no están dispuestos a seguir a Jesús en obediencia, no son discípulos. No quieren ser discípulos. No van a ser discípulos. Pero si tú estás dispuesto o dispuesta a hacerlo, entonces ahora el Señor te va a enseñar cómo ser un discípulo. Créanme que esto no es una semana. Te va a tomar un tiempito, ¿sabes? Jesús estuvo con los 12 discípulos 3 años. Y fue intensivo el curso, ¿está bien? Por lo menos te tienes que dar 5, 6, 7 años, ¿sabes? Eso es si lo haces, porque puedes terminar 40 años en el desierto dando vueltas, perdiendo tu tiempo. Por eso es que yo les predico, les enseño y les digo en los sermones, esto no es de ir a una iglesia donde la música sea bien chévere. Esto no es de ir a un sitio donde están mis amigas. Esto es si vas a seguir a Jesús. Si tú estás metiéndote en cuanta iglesia hay, si tú no sabes por qué tú estás allí, estás perdiendo tu tiempo. Al fin les pude explicar por qué estamos aquí. ¿A qué fue lo que el Señor Jesús nos llamó? Y es a seguirle a Él en obediencia, porque Él quiere hacer discípulos de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y seamos pescadores de hombres y enseñemos a otros a ser discípulos. ¿Tú sabes lo que tú le vas a decir a los demás? Sígueme. Sígueme que voy para la iglesia. Sígueme que voy en búsqueda de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Vente, haz lo que yo estoy haciendo. Y empezamos la jornada. La semana que viene vamos a hablar de qué es lo que hace un discípulo, cómo vive un discípulo, y vamos a ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo. Muy bien, gracias por su paciencia y su tolerancia en esta noche. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.